Perfecto, y inmediatamente ya está junto a nosotros nuestro querido Guillermo Holzman, analista político. Vamos a revisar todo lo que está pasando en el ámbito político de nuestro país. Guillermo, buenos días. ¿Qué tal, Joaquín, Daniela? Un agrado saludarles. Gracias a ti, Guillermo, por estar junto a nosotros. Bueno, vamos a partir hablando acerca de que la aprobación del presidente Gabriel Boric cae en un 8% según la encuesta CADEM. ¿Cuáles son las razones de esta caída y cómo puede afectar al gobierno la crisis de salud por los virus respiratorios? A ver, primero respecto a lo que es la baja en la encuesta CADEM, es una baja, yo diría, más pronta de lo que se suponía que podría haber sido. Perfecto. Es una baja que está medida respecto al alza que tuvo el presidente Boric y luego su discurso en la cuenta pública el 1 de junio, y donde se esperaba, recordemos que fueron 3 horas y media de discurso, con una serie de aspectos y elementos asociados a lo que se planteaba, pero sin soluciones concretas en realidad. Y ese elemento probablemente sea el que hoy día aparece reflejado en la encuesta con la baja, en 8 puntos que tiene el presidente y que finalmente lo deja en 33 o 30, volviendo a lo que tenía antes del 1 de junio. Esto es una mala noticia para el presidente, es una mala noticia para el gobierno, en términos de que todos los anuncios realizados finalmente no cuentan con la credibilidad frente a la opinión pública. Perfecto. El castigo que está recibiendo a través de la encuesta, una encuesta que se hace semanalmente, y eso permite ir teniendo una línea de tiempo respecto a todo ello, tiene que ver con la credibilidad y la confianza en las palabras del presidente. En este año duró mucho menos. El año pasado, el 1 de junio, le permitió estar, yo diría, por varias semanas, digamos, en una tendencia al alza, digo, en la encuesta, pero en esta oportunidad no ha sido. Y la razón, como digo, es el tema de la credibilidad y confianza. Y bueno, y eso probablemente se va a ver agravado en la próxima semana, cuando ya el tema de las críticas y la forma de gestión de las camas UCI para pediátricas probablemente vaya a ser uno de los temas que nos va a acompañar lo que queda de semana, y con toda seguridad la evaluación del fin de semana, que va a tener un impacto, yo creo que más negativo nuevamente, y que se va a reflejar en la propia encuesta. El tema de que no se hayan tomado las medidas en forma oportuna, los conflictos al interior del Ministerio de Salud, la percepción de que habiendo ya tres guaguas fallecidas ya oficialmente, y que probablemente van a ser 4 ya empezando esta semana, y que probablemente puedan aumentar, con una suerte de advertencia hecha por el exministro Mañalich de que podrían llegar a 120, Exacto. claramente están colocando un escenario bastante complicado en los términos sanitarios primero y en términos políticos. También es ahí donde empieza, yo diría, los cuestionamientos en términos de cuál es la relación o las medidas de cooperación que toma el gobierno con el sector privado, particularmente las clínicas, donde inicialmente el propio gobierno había dicho que se había llamado a las clínicas, pero quedó ya develado de que eso no era así. Después el ministerio señaló que había un dictamen de Contraloría, la Contraloría acaba de decir que no. Y por lo tanto yo creo que el ministerio se ha ido complicando con las explicaciones, pero sin dar solución. Y el hecho de que no haya solución le afecta negativamente y muy directamente al gobierno. Sí, en ese mismo sentido, Guillermo, claramente entonces se puede ver que todo lo que está pasando en el ámbito de salud está afectando la imagen del gobierno y también la del presidente Gabriel Boric, y también ya se ha hablado sobre una acusación constitucional contra la ministra Aguilera. También se suma a esto, o esto se suma a la ya anunciada acusación constitucional contra el ministro de Educación. ¿Se pueden llevar a cabo estas dos acusaciones? ¿Y qué significaría esto para el gobierno? Yo creo que las dos acusaciones se van a llevar a cabo considerando de que el gobierno no tiene la capacidad o los votos necesarios para poder impedirlo en el Congreso. Basta que en el Congreso se pongan de acuerdo la oposición, que la oposición está aprovechando todo tipo de argumento para poder fustigar al gobierno, y esto lo está haciendo a través de estas acusaciones constitucionales o a través de interpelaciones. Eso complica al gobierno porque retrasa su agenda. Los ministros involucrados, la ministra de Salud, el ministro de Educación,
tienen que prepararse para esta actividad como en el Congreso, supone negociar votos, una serie de cosas, pero más allá de eso, la razón o argumento que se le queda, que la oposición está utilizando, lo primero tener claro que la oposición está está echando mano de instrumentos que están en la Constitución y que están en el juego político. Lo segundo es que cuando eso sucede, el gobierno queda claramente afectado porque es cuestionado. Y lo tercero es que los ministros y todo su aparato asesor, y tanto de cada ministro como del presidente, tienen que abocarse a poder manejar esta situación de conflicto, pero eso significa que dejan de tomar decisiones, hay cosas que se postergan, se cambia el eje o el foco de atención o las prioridades que el gobierno debe tener. En consecuencia hay una serie de, yo diría, de efectos que se van sumando, efectos negativos para el gobierno que se van sumando y que esperamos que lo pueda manejar adecuadamente, porque es evidente que la prioridad es cómo se maneja la crisis sanitaria, cómo se supera, y lo propio en educación, donde es el área quizás más débil del gobierno, donde han hecho muchos anuncios, pero no ha avanzado prácticamente nada, y se ha quedado, yo diría, entreverado en cuestiones concretas de la sexualidad, ha terminado con el tema de los liceos emblemáticos que están tomados, del tema de las vacaciones de invierno, en fin, se nota que la descoordinación entre educación y salud con distintos, yo digo, voceros, sin dar soluciones concretas, empieza a ser un tema que se va a transformar, o se ha transformado ya en la práctica, en una mochila para el gobierno y que se enreda mucho más con las acusaciones. Exacto, querido Guillermo. Da la sensación que ahora la ministra de Salud es la que está más cuestionada, el subsecretario también, Arauz, son los más cuestionados de esta semana, de este fin de semana. La semana pasada, a inicios de la semana pasada, el que estaba más interpelado, por así decirlo, era el ministro de Educación, el ministro Ávila, pero ahora como que toda la atención se concentra en el Ministerio de Salud. Habló la ministra del Interior, Carolina Toá, con respecto a los dichos de la ministra ayer en una entrevista en televisión, tachó de error los dichos que dijo la ministra. También habló la Contraloría, desmintiendo los dichos de la ministra Aguilera. Entonces se ve feo y oscuro el panorama en la cartera de salud. Efectivamente se ve complejo porque las coordinaciones no han funcionado, las vocerías han sido erráticas, no hay elementos, yo insisto, o sea, para los efectos de quien quiere mirar el problema es, bueno, ¿dónde está la solución? Si faltan camas pediátricas, ¿cuántas camas disponibles hay hoy día lunes? ¿Cuántas camas pediátricas de UCI disponibles hay de aquí al viernes, considerando la probabilidad de que la cantidad de guaguas que estén en situación de necesitar una cama de esta naturaleza no solamente están en Santiago, sino que las camas deben estar disponibles por regiones conforme la probabilidad que se estime de guagua enferma o de traslado de una región a otra si de ser necesario. El tema de que sean guaguas las que están afectadas por todo esto y no haya una coordinación público-privada adecuada que brinde soluciones y que sepamos que la solución está. Cuando nosotros estamos discutiendo solamente en que la gestión al interior del Ministerio de Salud entre la ministra, los subsecretarios, no está funcionando, claramente es un efecto muy negativo para el gobierno, que le va a rebotar al presidente en definitiva. Para la oposición es una oportunidad porque critica al gobierno, tiene todos los elementos para poder hacerlo, y lo ideal para una oposición es que finalmente el presidente se vea obligado a hacer un cambio de gabinete para sortear el conflicto o sortear esta crisis. Entonces, esto se está transformando ya no solamente en una crisis sanitaria, sino en una crisis política. Exacto. Y hasta el minuto no se ve que haya un adecuado manejo de esta crisis. Y eso es complicado porque el tema salud es un tema muy sensible para todos, particularmente con estos fríos. Hoy día, la parte importante de Chile amaneció con gélidas temperaturas. Entonces, es un tema, yo diría, bastante complejo. Y que además, digamos, se suma a todo en la discusión de la ISAPRE, donde está metida la Corte Suprema, que aparece como una suerte de colegislador, digamos, y está generando un impacto, yo diría, bastante complejo, que hace que esta crisis, en vez de poder limitarla o poder manejarla adecuadamente, se está ampliando de una forma que es bastante peligrosa, bastante riesgosa para el gobierno.
Sí, Guillermo, vamos a avanzar hacia otro tema que tiene que ver con el Consejo Constitucional, que va a tener su primera sesión hoy. De hecho, hoy ya va a estar funcionando, y también reveló algo bastante específico la encuesta Academ con respecto a esto, ya que un 51% de los encuestados indica que votarían en contra de la nueva Constitución en diciembre. Frente a estos datos y también a lo que va a empezar a trabajar ya el Consejo Constitucional, ¿cuál es el mayor desafío que viene para ellos frente a estas cifras y también en el desarrollo que ya van a comenzar y que han tenido también durante estos días? Sí, a ver, primero diría que frente a lo que dice la encuesta Academ, hay que tomarlo solamente como un dato, porque ese dato probablemente va a ir variando conforme pasen las semanas y meses, hasta poder conocer ya un texto que haya sido aprobado por el Consejo Constitucional. Hoy día tenemos solamente el texto entregado por la Comisión de Expertos. Ahí ese texto puede ser modificado, puede ser respaldado o puede ser cambiado. Y eso va a depender mucho. Eso yo creo que es lo primero. Por lo tanto, este 51% que dice que estaría votando rechazo está hablando sobre un proceso que está en curso, donde no están todavía la opinión del Consejo Constitucional ni los debates que se van a dar al interior del Consejo Constitucional, que, como tú bien decías, se está instalando en el día de hoy ya para poder trabajar. Ahora, yo creo que eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con el hecho de que este Consejo Constitucional, desde acá hasta el mes de julio, hasta la primera semana de julio, tiene prevista todo lo que es la participación ciudadana. Es decir, todos los mecanismos, ya sea como una propuesta, digamos, popular de norma, los cabildos ciudadanos, las propuestas individuales de los ciudadanos, las organizaciones que puedan hacer llegar su opinión, tienen solamente 30 días para poder hacerlo. En consecuencia, la actividad del Consejo Constitucional la vamos a empezar a ver ahora con mucha más intensidad y también con no exenta de conflictos. En términos de que hay grupos, digamos, minoritarios que están en la antípoda de nuestro sistema político, que insisten en colocar temas valóricos, temas estructurales o de cambios estructurales en la propia agenda, y donde el Partido Republicano, que es el que domina, como bien sabemos, este Consejo Constitucional, va a tener que dar muestras de su voluntad real de ir a un diálogo constructivo para poder manejar todo ello. La primera impresión que tenemos es que la instalación del Consejo Constitucional y las actividades que tiene están en un pleno sentido republicano y habría ambiente para ese diálogo y para esa negociación. ¿Cómo eso va a ser las próximas semanas? La verdad es que tenemos básicamente dos escenarios. Un escenario donde todo se mantenga en términos republicanos, se hagan modificaciones, se incorporen otras cosas que son necesarias, probablemente en el ámbito medio ambiente, derechos sociales, tema de salud, tema pensiones, al que se quiere que queden en esta Constitución. Pero también van a haber presiones para que otros temas, pueblos originarios, derechos humanos, tengan algunas variaciones dentro del debate. Ahora, eso si se va a hacer adecuadamente va a depender un poco de lo que pase hoy día y de cómo reciban, yo diría, las influencias y presiones externas que va a tener este Consejo Constitucional. El solo hecho que el presidente Boric haya estado en la inauguración o en la instalación de este Consejo es una buena señal y yo diría una buena fotografía en términos de lo que va a significar para la República hacer todo esto. Por en consecuencia, yo diría que primero tenemos un dato donde la ciudadanía o no está informada o prefiere no adelantar ningún tipo de juicio mientras no hay una propuesta concreta que la vamos a tener en noviembre y que va a ser plebiscitada en el mes de diciembre, respecto a cómo estaría quedando esta nueva Carta Fundamental. Ahora, lo que también dice esto es que la poca empatía que hay entre la ciudadanía y este nuevo intento constitucional en Chile también está muy cruzada por la urgencia. Y la urgencia es económica frente a la ola de despido, frente a la inflación, frente a la carestía de la vida en general, claramente influye respecto a que si a ti te preguntan, ¿es importante una constitución? Y tú probablemente vas a decir, yo quiero mejor plata en el bolsillo, asegurarme la educación, me dijo, el acceso a la salud, pero porque ahora tengo problemas. En consecuencia, van a convivir dos mundos distintos. Ese mundo más, yo diría más del deber ser que va a quedar en la Constitución y que dice de cómo va a quedar Chile de ahí en adelante, con todo el debate interno que hemos señalado. Y por otra parte, las urgencias que hoy día tiene la ciudadanía en torno a las necesidades donde espera que el Estado sea mucho más eficiente.
Y es ahí donde no coopera la crisis que hay hoy día en salud. Es una crisis sanitaria y política, como hemos señalado, y también la falta de credibilidad de parte de un gobierno donde el presidente, en el último discurso que hizo en su partido Convergencia Social, deja en claro de que efectivamente la idea de un cambio estructural profundo en Chile siguen siendo parte de sus objetivos, y donde está planteando, buenas cuentas, una ampliación de lo que sería los partidos políticos que hoy día lo apoyan para avanzar hacia una alianza, así que no un partido único. Exacto. Bueno, cabe señalar que este fin de semana el presidente participó de una actividad del partido del oficialismo y le habló a ese 30-38%, se mostró contento con esa aprobación, con el público que aprueba al gobierno, así que vamos a estar atentos a lo que va a pasar con los ministerios de salud, con el ministro de Educación, así que vamos a estar atentos a todo el panorama político durante toda esta semana. Así es, y vamos a estar atentos frente a eso. Digamos, y claramente todavía esta semana va a ser muy noticiosa, particularmente por lo que puede pasar en el gabinete. Hay varias decisiones que se deben tomar también en términos de la negociación en el Congreso, en la estrategia de seguridad. El tema de los asesinatos, 2 torres destruidas por bombas, que son cuestiones inusuales que claramente están colocando el énfasis en temas que ya están, yo diría, instalados en la agenda, y toda integración de agenda de conflictos y problemas claramente van en contra de los deseos presidenciales o del gobierno de poder mostrar mucho más gestión y capacidad de respuesta. Hasta el minuto, esas respuestas no están siendo percibidas y apoyadas por la ciudadanía, conforme vemos en la encuesta que sale cada semana. Sí, te agradecemos, Guillermo, por estas informaciones. Vamos a estar pendientes de lo que vaya a ocurrir en el ámbito político durante esta semana, así que muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en TN Contigo. Un abrazo, Guillermo. Un abrazo para ustedes, Daniela, Joaquín, que tengan muy buena semana. Gracias por siempre estar junto a nosotros y brindarnos tu análisis político.